Bueno, chavos, vamos a primero que nada a ver cómo localizar puntos en un plano cartesiano, ¿sí? Ustedes tienen acá lo que es un punto, el punto A, menos 4, menos 7. Para localizarlo en el plano cartesiano, recuerden que una coordenada está formada por un número que representa a las abscisas o X y otro número que representa a las ordenadas o Y. Entonces, el primer número que vamos a encontrar lo vamos a encontrar sobre el eje X o el eje horizontal. En este caso es el menos 4, lo localizamos a partir del origen, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Sí? Y el segundo, que es menos 7, va a ser sobre el eje Y. En este caso, el eje Y es el eje que está de manera vertical, pues vamos a contar de manera negativa hacia abajo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 y menos 7. Por lo tanto, el punto A estaría acá, ¿sí? Menos 4, menos 7. El punto B, hacemos lo mismo. El primer número representa al eje X, entonces es 6. Sobre el eje X contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el siguiente número, que es 7, sería sobre el eje Y. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque es positivo. B. Entonces ya tenemos aquí el punto A y el punto B. Lo que vamos a hacer es un segmento de recta del punto A al punto B, y este segmento vamos ahora a calcular la distancia. Para calcular la distancia entre dos puntos, vamos a utilizar la fórmula de la distancia entre el punto A o el punto B o cualquier otras coordenadas. Si la fórmula de la distancia que aparece en su guía didáctica, que es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Estos puntos que aparecen aquí en la fórmula, x2, x1, y2, y1, son los puntos de las coordenadas que estamos trabajando. Nosotros tenemos dos coordenadas formadas por x y y. X y y. Entonces ustedes van a asignar x1 y y1 a la primera coordenada y x2, y2 a la segunda, o puede ser a la inversa, ¿sí? Algo que yo hago, ¿sí?, para no tener que confundirme, para facilitármelo, es que yo a la primera lo pongo como está en la fórmula, ¿sí? Entonces yo pongo que la primera va a ser x2, y2, y esta de acá va a ser x1, y1. A mí así se me facilita, pero ustedes pueden elegirla como ustedes quieran. Al final de cuentas, el resultado debe de ser el mismo. Aquí lo importante es que si ustedes toman para esta coordenada x2, la que le corresponde sería y2. Si no vayan a poner x2, y1, no. Tienen que ser las dos parejos. Y que pongan atención a los signos que tienen los números, ¿sí?, para poder vaciar estos datos en su fórmula de manera correcta. Entonces, considerando eso, vamos a ir escribiendo en la fórmula. Esta es la parte quizás más importante: poner bien los datos, respetar los signos que hay en la fórmula, los exponentes que hay en la fórmula y los signos de nuestras coordenadas, ¿sí? Entonces tenemos que es la raíz cuadrada de x2, que vale menos 4. Entonces pongo menos 4 menos x1. x1 vemos que vale 6. Cierro el paréntesis y elevo al cuadrado. Más, abro paréntesis, sigue y2. y2 vale menos 7. Entonces pongo menos 7.
luego menos, que es de la fórmula, y y1, tomo el valor de y1, que en este caso es 7 positivo, y lo elevo al cuadrado. Ya teniendo yo mi fórmula, los datos vaciados en la fórmula con los signos correspondientes, procedo a realizar las operaciones. Y acuérdense aquí, tengo dos números con signos negativos, entonces yo lo que voy a hacer es sumarlos y se va a mantener el signo. 6 y 4 son 10 negativos. Cierro el paréntesis y lo elevo al cuadrado. Más, que es de la fórmula, abro paréntesis y acá sucede lo mismo. Tengo dos números que son negativos, entonces los voy a sumar. 7 y 7 son 14 y se va a mantener el signo negativo. Elevo al cuadrado. Menos 10 elevado al cuadrado equivale a multiplicar menos 10 por menos 10. ¿Sí? En este caso, cualquier número negativo elevado al cuadrado se vuelve positivo y 10 al cuadrado, que es lo equivalente a 10 por 10, me da 100. Más. Sucede lo mismo acá. Es un negativo, cualquier número negativo elevado al cuadrado se vuelve positivo y 14 lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Pueden hacerlo en la calculadora o simplemente multiplicar 14 por 14, que les va a dar 196. Realizan la suma, 296, y con su calculadora sacan la raíz cuadrada de 296, que en este caso es 17.20. Quiere decir que la distancia del punto A al punto B es de 17.20. Con esto tenemos que la distancia del punto A al punto B es de 17.20. Esto también nosotros lo pudiéramos comprobar a través del teorema de Pitágoras. Si ustedes se dan cuenta, el segmento AB es una diagonal. Entonces, nosotros podemos trazar hipotéticamente dos catetos y formamos un triángulo. Un segmento del triángulo o un cateto, este de acá, que mediría 10 unidades. Otro cateto que mediría 14 unidades. ¿Sí? Hacemos el teorema de Pitágoras y obtenemos que la hipotenusa nos da 17.20, que es la distancia del segmento A al segmento B.